Bien, el primero dice, ¿en qué sentido se produce la replicación del DNA? Bien. Ahora, el sentido va a ser de 5 a 3'. Esta es la respuesta, ¿ya? Les voy a justificar por qué. Para empezar, ¿qué es la replicación del DNA? Así de manera rápida y concisa. La replicación del DNA consiste en la duplicación, en la nueva síntesis de nuevas hebras de DNA, ¿no? Antes de la mitosis. Recuerden que tenemos un ciclo celular. Tenemos, lo vamos a colocar así, miren. Lo vamos a hacer como una torta, ¿ya? Y todo ese segmento de la torta corresponde a la mitosis. Y el restante corresponde a la interfase. Le voy a colocar aquí una I de interfase. Ahora, recuerden que la interfase se divide en tres, en una fase. G1, atención, G1, S y G2, ¿ya? Por si les preguntan, ¿dónde ocurre la duplicación o replicación del DNA? Ocurre en la fase de síntesis. Aquí es donde ocurre, chicos, la replicación del DNA. Bien, aquí ocurre la replicación del DNA. Aquí ocurre la replicación del DNA. Perfecto. Aquí es donde ocurre la replicación del DNA. Ahora, la replicación del DNA tiene que ocurrir antes de la mitosis. Ya recuerden que el orden del ciclo celular es así. Va en esta dirección, en sentido de las agujas del reloj. ¿Ya? Bien, entonces es un requisito importante que el DNA se duplique antes de la mitosis. ¿Ya? Ahora, el DNA, bien, un ratito. Bien, el DNA para replicarse necesita de enzimas. Y lo voy a colocar de esta manera, miren. Aquí tenemos una hebra, aquí tenemos otra hebra de DNA. Recuerden que esta hebra, doble hélice, ¿no? Doble hélice de DNA, tiene un extremo 5', otro extremo 3', otro extremo 3', otro extremo 5'. Bien. Ahora recuerden que el extremo 5' siempre corresponde al fosfato. Esa es una pregunta, ¿ya? ¿A qué corresponde el extremo 5' de una hebra? El extremo 5', chicos, corresponde a un fosfato, ¿ya? En cambio, el extremo 3', atención, el extremo 3' corresponde siempre al hidroxilo, ¿bien? Siempre corresponde a un hidroxilo, un grupo hidroxilo. ¿Perfecto? Ahora, la lectura. Atención, no es lo mismo leer que sintetizar, ¿sí? Atención, no es lo mismo leer que sintetizar. Bien, pero ¿quién lee y quién sintetiza? Ahí va la pregunta. Las enzimas que van a replicar este DNA, atención, las enzimas que van a replicar este DNA, pongámoslo así, aquí tenemos una cadena. Lo que puedo hacer, miren, aquí es copiar esto, vamos a copiar. Diablos, vamos a copiar y lo vamos a pegar aquí. Pegar. Aquí también. Lo vamos a pegar. Perfecto. Ahí está. Vamos a borrar esto de aquí arriba. Ya. Y vamos a borrar todo lo correspondiente de aquí arriba. Miren, tenemos las cadenas originales, ¿sí o no? Tenemos las cadenas originales. Ahí están. Uno va de 5 a 3' y otro de 3' a 5', ¿no? Son antiparalelos. Perfecto. Ahora, lo que nos corresponde es sintetizar una nueva cadena. ¿Sí? A ver, en este caso, chicos, en la izquierda, aquí, en nuestro esquema de la izquierda, ¿hacia dónde se va a dirigir la síntesis? Tiene que sintetizarse la nueva cadena de DNA de 5 a 3', es decir, de aquí a aquí. ¿Sí? Entonces tenemos aquí el 5' y aquí tenemos el 3'. Bien, el sentido de la síntesis fue hacia esta dirección. ¿Ya? Ahora, hemos sintetizado de 5 a 3'. Hemos sintetizado. Ya, aquí lo propio. La síntesis va a ocurrir de aquí para allá. La síntesis ha sido más bien hacia la derecha. Pero en la dirección de siempre de 5 a 3'. Bien. Listo. Entonces la síntesis no es lo mismo que la lectura. A ver, en este caso, a ver, aquí. La lectura, ¿en qué dirección ha sido?
la lectura, ¿en qué dirección ha sido? Ha sido miren, de 3 a 5. Hemos leído, es la lectura, de 3' a 5'. En cambio, la síntesis ha sido diferente, ¿no ven? La síntesis ha sido diferente, ¿no ve? La síntesis de la nueva cadena de DNA ha sido diferente. Siempre va a ser de 5' a 3'. Bien, entonces no confundamos esos términos. La lectura para duplicar el DNA es de 3' a 5'. Y para sintetizarla es de 5' a 3'. Bien, lo mismo podemos decir, miren, lo mismo podemos decir de este otro esquema. Aquí ha sido lo mismo. ¿No ve? Sigue siendo la misma dirección de síntesis, sigue siendo la misma dirección de lectura. ¿Bien? Perfecto. Entonces, ahí está. Entonces, recuerden que la producción o síntesis de la nueva cadena de DNA siempre es de 5' a 3'. Síntesis o producción, ¿no? Aquí lo está manejando como sinónimo. Ya, en cambio, de 3' a 5' es la lectura, chicos. Así sale, ¿ya? Recuerden que se necesita una maquinaria enzimática para poder sintetizar las nuevas cadenas de DNA. ¿Bien? Perfecto. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, en cultivos de bacterias se descubrió la existencia de enzimas restrictivas. ¿Ya? ¿En qué cultivos, ¿no? De qué bacterias se ha descubierto la existencia de enzimas restrictivas? Ya, entonces, de manera rápida. ¿Qué es una enzima restrictiva? Una enzima restrictiva, ¿qué es lo que hace? Aquí tenemos DNA. 5', 3'. 3', 5'. ¿Lo ven? ¿Qué es lo que hace una enzima de restricción? Va a clivar DNA, pero por dentro. No va a clivar de costados. Va a clivar por dentro. ¿A eso cómo se le llama? ¿Eso cómo se le llama? Endonucleasa. ¿Ya? Endonucleasa. Eso es una enzima restrictiva. Es una endonucleasa. ¿Ya? Pero ¿qué fin tiene una enzima restrictiva? Clivar el DNA. Miren, estamos clivando el DNA. Aquí le hemos provocado roturas, ¿no? Roturas. Para luego añadir un nuevo elemento. ¿Me explico? Para añadir un nuevo elemento. ¿Bien? Para añadir un nuevo elemento. ¿Me explico? Vamos a borrar estos de aquí. Vamos a separarlo un poquito más, miren. Miren, vamos a añadir un nuevo elemento. Supongamos, nuevo DNA. ¿Sí? Estamos aquí colocando nuevo DNA. A ese DNA, ¿cómo se le llama? Este DNA nuevo que estamos añadiendo, por si acaso es un DNA exógeno, un DNA de otra parte, de otro organismo, supongamos, ¿ya? A ese DNA se le llama DNA recombinante. ¿Sí? DNA recombinante. Bien, estamos añadiendo un nuevo DNA sobre el DNA clivado que ha provocado la enzima de restricción, que es una endonucleasa, ¿ya? Perfecto. Entonces, una enzima de restricción es una endonucleasa, ¿sí? Que sirve para clivar el DNA por dentro para añadir un nuevo DNA, un DNA exógeno. Bien. Y los primeros estudios, chicos, han sido en E. coli. La respuesta aquí sería E. coli. Bien. Sigamos. Pregunta 3. Miren. Después que las hebras del DNA se han desarrollado en el inicio de la replicación, ¿qué proteínas impiden el desenrollamiento? Ok. Aquí tengo una imagen esquemática, ¿ya? Pero me gusta explicarlo siempre con mis propios esquemas. Miren. Aquí tenemos DNA, ¿no es cierto? Aquí tenemos DNA. 5, 3'. 3', 5'. ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer para poder duplicarlo? Siguiente paso. ¿El siguiente paso cuál es? Tenemos que separarlo, ¿no ve? Miren. Tenemos que separarlo. Tenemos que separarlo. Miren, lo hemos separado. Ahora, ¿qué tenemos que...? Ok. Primero hay que separarlo. Y en el esquema creo que se entiende bastante bien, ¿sí? Aquí hay una enzima, ¿sí? Que va a separar
atención, aquí hay una enzima que va a separar las dos hebras, ¿ya? Va a separar las dos hebras. Se llama helicasa. La enzima que va a separar las dos hebras se llama helicasa. Ahora, ¿qué otro problema tenemos? Al separar, no queremos que se vuelvan a unir las cadenas. O sea, no queremos que se asocien. No queremos que se enrollen otra vez. ¿Ya? No queremos que otra vez se unan. Si no queremos esto, que otra vez se unan. No, no queremos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nuestro cuerpo, la maquinaria enzimática que replica el DNA, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es colocar unas proteínas, ¿ya? Unas proteínas especiales. Las voy a colocar de color azul, ¿ya? Aquí están esas proteínas especiales. Ahí está. ¿Qué van a hacer estas proteínas especiales? Van a prevenir que estas cadenas se asocien, que se vuelvan a unir, ¿sí? ¿Y para qué queremos ese fin? ¿Para qué queremos que no se vuelvan a unir? Para que la maquinaria enzimática esté tranquila y replique el DNA. O sea, me explico. Aquí se pueda sintetizar la otra cadena sin problemas. Aquí, igual, que se pueda sintetizar la cadena sin problemas. ¿Sí? Porque si se asocian las cadenas, no vamos a tener tal proceso. No vamos a poder sintetizar DNA. No vamos a poder duplicar. ¿Bien? Entonces, ahora con esa premisa, van a poder entender la siguiente imagen. Miren, aquí tenemos la enzima que les mencionaba. La helicasa. La helicasa, la que está con inciso C, es la que va a separar las dos cadenas de DNA. ¿Bien? Ahora, miren. Aquí tenemos, miren, las proteínas que les mencionaba. Esas proteínas se llaman, aquí están en inglés, pero se llaman proteínas de unión a cadena simple. ¿Bien? Proteínas de unión a cadena simple. El inciso D son proteínas, atención, proteínas de unión a cadena simple. El nombre es bastante lógico porque se unen a una cadena. Proteínas de unión a cadena simple. Bien, entonces hay que buscar eso entre las respuestas, ¿no? Aquí está. Proteínas de unión a hebra simple. ¿Ya? Ahora, vámonos desde pasar. ¿Qué es lo que hace la primasa? La primasa es igual parte de la maquinaria para sintetizar DNA, para duplicar el DNA, para replicarlo, ¿sí? Por si acaso, tal vez muchos se están confundiendo con los términos, entonces voy a aclarar algo. Cuando el DNA se replica, ¿sí? Recibe tres sinónimos. Primero, replicación de DNA. También se le llama duplicación. O también se le llama síntesis de DNA. Así que no se confundan cuando yo utilizo diferentes términos a la hora de referirme que el DNA se está duplicando, ¿sí? Que también se llama replicación o también síntesis de DNA. Todos estos significan lo mismo, ¿bien? Ahora, parte de la maquinaria de la replicación o de la duplicación o de la síntesis de DNA se requiere de la primasa. ¿Qué es lo que hace la primasa? Sintetiza RNA. Atención, sintetiza RNA cebador. ¿Ya? Pónganlo en sus tablas. Síntesis de RNA cebador. ¿Ya? Ahí está. El RNA cebador, miren, ¿de dónde proviene? ¿O qué enzima la sintetiza? La primasa. ¿Ya? Ahorita les voy a mostrar en el esquema qué es eso. Ahora, proteínas del ORI. ¿Sí? Aquí no tiene nada que ver las proteínas del ORI. ¿Ya? ¿Qué significa ORI? ORI significa origen de la replicación. ¿Sí? Origen de la replicación. ORI significa origen de la replicación. Es un término más para bacterias. Atención. Es un término más para bacterias. En bacterias se llama origen de replicación. Pero en eucariotas, ¿cómo se llamará? En eucariotas se llama horquilla de replicación. Se llama horquilla de replicación en eucariotas, por si acaso. Son sinónimos, ya, pero en bacterias, en procariotas se le llama ORI, pero la horquilla de replicación es, pues, para eucariotas. Bien, para nosotros.
¿Qué es ORI y qué es horquilla de replicación? Es el punto de inicio, ¿sí? Donde se está desenrollando el DNA, separándolo, ¿sí? Es el punto de inicio para replicar el DNA. Bien. La helicasa ya hemos visto, ¿no? La helicasa hemos visto que, ¿qué hace? Va a separar, atención, va a separar las dos hebras de DNA, ¿sí? Va a separar las dos hebras de DNA, ¿no ve? Perfecto, perfecto. Listo. Miren, aquí está la primasa. Aquí está la primasa. ¿Qué es lo que hace la primasa? La primasa, pues lo que va a ser sintetizar el RNA cebador, ¿no ve? El primer de RNA. También se le dice primer de RNA, pero en nuestro contexto se le dice cebador, ¿ya? Lo voy a colocar aquí para que no haya confusión. El RNA cebador también se le dice RNA primer, ¿ya? Y en el esquema está así, está con primer, ¿no? ¿Quién sintetiza el primer? La primasa. Listo. ¿Quién sintetiza el cebador? La primasa. ¿Para qué sirve el primer de RNA o el cebador de RNA? Sirve para poder sintetizar DNA a partir de él. Por ejemplo, miren. Aquí tenemos RNA primer. Está en naranja. Está de color naranja. ¿Ya? Está de color naranja. Y miren, a partir de aquí estamos sintetizando DNA. Estamos duplicando el DNA. ¿Ya? Estamos duplicando el DNA. ¿Perfecto? Listo. Vamos. ¿En qué unión fosfodiéster se produce el ataque nucleofílico en la replicación del DNA? A ver, veamos el siguiente esquema. Veamos el siguiente esquema. Miren. Miren. Aquí tenemos, vamos a suponer que aquí tenemos adenina. Vamos a suponer que aquí tenemos guanina. ¿Ya? Vamos a suponer que aquí tenemos adenina, aquí tenemos guanina, aquí tenemos citosina, supongamos, ¿ya? Ahora miren, esto es la cadena, ¿no? Miren que A y C, miren que A y C están unidos, ¿no ve? Por este enlace. Recuerden, chicos, que los nucleótidos están unidos por enlaces fosfodiéster, ¿ya? Los nucleótidos, ¿no?, de un ácido nucleico de RNA o DNA están unidos por enlaces fosfodiéster, ¿ya? Para que no haya confusión. Por ejemplo, proteínas, carbohidratos, lípidos. Aquí colocaríamos ácidos nucleicos. Estos son las cuatro macromoléculas más abundantes de nuestro organismo, ¿no ve? Las proteínas, ¿cómo se unen? Se unen entre aminoácidos, ¿no ve? Se unen entre aminoácidos. ¿Cómo se llama ese enlace? Se llama enlace peptídico. Se llama enlace peptídico. A ver, entre los carbohidratos, ¿cómo se unen? ¿Cómo se construye un carbohidrato? Con monosacáridos, ¿no ve? Los monosacáridos se van a unir por enlaces glucosídicos, para que me entiendan, ¿ya? Para que me entiendan. Los lípidos, ¿cómo se unen? Por ejemplo, puede ser entre colesterol, puede ser entre ácidos grasos y puede ser entre colesterol, ácidos grasos, o puede ser también entre glicerol, ¿sí? ¿Qué enlaces forman? Enlaces éster. Atención, enlaces éster. El enlace éster es propio, es mayormente representado por los lípidos, ¿ya? Entre ácidos nucleicos, ¿qué tenemos? Entre ácidos nucleicos, ¿qué tenemos? Nucleótidos entre nucleótidos, ¿no ve? ¿Qué van a formar? Enlaces fosfodiéster. Es muy diferente, ¿no ve? Fosfodiéster. Hay dos éster entre un fosfato. Bien, a ver, veamos. Comprobemos. Aquí está el fosfato. Bien, aquí está el fosfato. Y aquí está un éster y aquí está otro éster. Fosfodiéster. Es el enlace que hay entre nucleótidos. ¿Ya? Ahí tenemos nucleótido de adenina, nucleótido de guanina. ¿Listo? Ahora queremos formar un enlace fosfodiéster. Queremos añadir otro nucleótido a la cadena. En este caso, citosina. Queremos añadir citosina. ¿Ya? Que está en la forma aquí de citidina trifosfato, ¿sí? Esto de aquí es citidina trifosfato. ¿Dónde están los tres fosfatos? 1, 2, 3, ¿ya? Por si acaso, los fosfatos reciben un nombre correlativo. Este es el fosfato alfa, fosfato beta y este es el fosfato gamma, ¿ya? Pongan mucha atención al siguiente mecanismo, ¿ya? El doctor Carrión lo pregunta mucho. Miren, aquí tenemos un hidroxilo, ¿ya? Ahora, este hidroxilo, miren, va a atacar al fosfato alfa, miren, va a atacar al fosfato alfa, ¿sí? Ahora miren, ¿qué carbonos están interviniendo aquí?
Una cosa es el hidroxilo, una cosa es el fosfato. Atención, el hidroxilo ataca al fosfato, ¿lo ven? Pero recuerden que el hidroxilo, miren que el hidroxilo está'. Está en el carbono 3'. En cambio, el fosfato, ¿dónde está? En el carbono 5'. ¿Qué les he dicho, chicos? ¿Qué les he dicho hace un momento? Siempre en el extremo 5', ¿quién está? Fosfato. ¿Quién está siempre en el extremo 3'? El hidroxilo. Ahí está. Ahí está. Ahora miren, aquí tenemos fosfato. Este es el extremo 5' de la cadena. Ahora, cuando unamos este nucleótido, ¿cuál va a ser el otro extremo? El otro extremo va a ser el extremo 3'. Ahí está. ¿Lo ve? Y donde hay un hidroxilo. Ahí está. Entonces siempre se cumple eso en una cadena. En una cadena siempre vas a tener, ¿no? En una cadena siempre que vas a tener un extremo 5', un extremo 3'. En el extremo 5' tenemos el fosfato, en el extremo 3' tenemos el hidroxilo. ¿Bien? Perfecto, ¿no? Ahora, el hidroxilo va a atacar al fosfato. Atención, ¿qué fosfato ataca? Fosfato alfa. Bien, fosfato alfa. ¿Qué carbonos intervienen? Carbono 3', carbono 5'. Bien. Ahora, una vez lo sintetizamos, ¿qué pasa? Miren, ahí se queda el fosfato alfa, el fosfato beta y el fosfato gamma salen. Este pirofosfato no nos va a servir para nada, entonces, tanto el fosfato beta y gamma que hacen el pirofosfato salen y listo, ya tenemos a nuestra citidina unida. Aquí estaba nuestra guanosina, recuerden, y aquí estaba nuestra adenosina. Bien, ese es el mecanismo. Ahora podemos responder la pregunta. ¿En qué unión fosfodiéster se produce el ataque nucleofílico en la replicación de DNA? O sea, ¿qué fosfato está atacando? Te está preguntando. Alfa. Fosfato alfa. ¿Ya? El ataque nucleofílico, ese término, ¿qué quiere decir? Que el oxígeno está atacando, ¿ya?, una región rica en electrones, como es el fosfato, ¿no? Pero, o sea, yo trato de simplificarlo, ¿ya? Lo que les está diciendo lo que les está preguntando aquí es qué fosfato está atacando el hidroxilo, nada más. Y esta unión, este ataque nucleofílico es el responsable para replicar el DNA. Obviamente, para construir DNA necesitamos nucleótidos, ¿no ve? Adenina, guanina, citosina y timina. Necesitamos de esos nucleótidos para poder construirlo. Entonces, esta reacción de síntesis es clave. Vamos con el 5. ¿Qué ocurre cuando se inhibe la función de la proteína del retinoblastoma? ¿Ya? Para empezar, ¿qué es el retinoblastoma? Atención. ¿Qué es el retinoblastoma? El retinoblastoma, ¿qué es? Es un supresor tumoral. El retinoblastoma es un supresor tumoral. ¿Perfecto? ¿Qué quiere decir eso? Y se los voy a dejar para que lo piensen también ustedes. Miren, un supresor tumoral, ¿qué hace? Un supresor tumoral, ¿qué hace? Aumenta o disminuye la mitosis de una célula. Suprimir tumoralmente. Los tumores tienden a hacer mucha mitosis, ¿no ve? Entonces, suprimir un tumor, ¿qué significa? Disminuir la mitosis. Disminuir la mitosis. ¿Qué significa entonces en términos de ciclo celular? El retinoblastoma entonces, ¿qué hará? ¿Aumentará o disminuirá la actividad del ciclo celular? Dicho de otra manera, ¿va a estimular el ciclo celular o lo va a parar? O sea, lo va a decir detente. Si es un supresor tumoral, es obvio que al ciclo celular lo va a detener, por lo tanto va a disminuir su actividad. No hay mitosis, no hay ciclo celular, y el retinoblastoma hace eso. Normalmente, es lo que hace normalmente, ¿ya? Pero no permite que un tumor, que una célula haga mitosis. No permite que una célula o tumor, pues no tenga ciclo celular, o sea, lo detiene. ¿Ya? Lo detiene en cierto punto del ciclo celular. Ahí está. Lo detiene en cierto punto del ciclo celular. ¿Ya? Lo detiene en cierto punto del ciclo celular. ¿En qué punto? Entre G1 y S. Ese punto es el de control del retinoblastoma. Bien, voy a colocarlo aquí entre G1 y GS, ¿ya? Para que quede claro. Bien, ahora, eso ocurre
en el caso del retinoblastoma. Pero también hay otra proteína que se llama la P53, ¿ya? Se llama la P53. Igual, es una proteína que ofrece un punto de control entre G1 y S. Listo. Ahora, este diagrama es clave, ¿ya? Pero antes de ir al diagrama, quisiera que entiendan lo siguiente. Aquí tenemos nuestro DNA. Ok, recuerden que nuestro DNA se duplica o se replica ¿en qué fase, chicos? En la fase S, ¿no ve? En la fase S. Después del S que tenemos, recuerden, bueno, antes del S que teníamos, G1, ¿no ve? Después teníamos el G2. Después este entraba en mitosis. ¿Bien? Mitosis. Ahora, recuerden que el punto de transición, ¿cuál era? De hecho, esto lo que podemos hacer es modificarlo para que lo hagamos más esquemático. Miren, tenemos G1. De G1 a qué vamos? S. ¿Y de esa cuál vamos? G2. ¿No ven? Y de G2 entraba a la mitosis. Y de la mitosis otra vez a G1. ¿No es cierto? Entonces, recuerden, esto era mitosis y todo esto era interfase. ¿No es cierto? Ahora, ¿quién regula aquí? ¿Quién regula aquí? El retinoblastoma entre G1 y S. Ahora, les voy a colocar el caso hipotético en que el DNA está bien, está perfecto. El DNA está estable. Ahora, les voy a colocar otro caso hipotético en el que el DNA está dañado, está mutado. Por alguna razón está dañado, está mutado. Bien, entonces vamos a colocar aquí una X para simbolizar que está dañado. Bien. Ahora, ¿qué le conviene hacer al retinoblastoma? Si es un punto de control, es una proteína supresora de tumores, ¿no? Entonces controla el punto de G1 a S. ¿Qué hará en el caso de DNA dañado? ¿Detendrá el ciclo celular o permitirá que avance? Obviamente no va a permitir que avance porque el DNA está dañado. Recuerden que el DNA se tiene que replicar en la fase S, en la fase de síntesis. No nos conviene que el DNA se duplique en esa fase, porque estaría duplicando un DNA que está dañado, que está mutado. Por lo tanto, acumularía muchos errores, muchas mutaciones genéticas, ¿no? Mutaciones puntuales, muchas deleciones, qué sé yo. El DNA dañado generalmente lo va a duplicar, lo cual no nos conviene, porque la célula que va a salir al final durante la mitosis va a ser defectuosa. ¿No ve? Etcétera. Y puede llevar a cáncer, ¿no? Cuando estas mutaciones se acumulan. Entonces, ahí está, chicos. Cuando el DNA está dañado, ¿qué pasa? El DNA envía una señal, ¿ya? A una proteína. Envía una señal a una proteína. ¿Bien? Para que le diga al retinoblastoma que pare el ciclo celular, porque no nos conviene duplicar este DNA de esta célula que está dañado. No nos conviene, porque puede llevar a cáncer a largo plazo, ¿ya? Pero si el DNA está estable, no tiene mutaciones, no ha sido expuesto a muchos agentes exógenos que ya han sido dañinos, o sea, DNA sano, prácticamente, ¿no? Para no redundar demasiado, es DNA sano. Entonces, el retinoblastoma da la señal de que el ciclo celular avance para que el DNA se duplique. ¿Sí? Igual, lo hace a través de una proteína. Bien, ahora, ¿qué nos toca aprender? ¿Cuáles son las proteínas que le dicen al retinoblastoma que avance o que se detenga el ciclo celular? ¿Sí? Eso le dicen al retinoblastoma. Veamos el diagrama. ¿Ya? Ya que o sea, se entiende el esquema general, espero que este diagrama se haga más lógico. Miren, aquí tenemos la fase G1. Fase G1, fase de síntesis. Ahí está. ¿Cuál es el punto de control? P53, ¿lo ve? Y el retinoblastoma y el P53. Listo. Ahora, miren. ¿Se recuerdan que les dije que hay proteínas que le avisan al retinoblastoma si el DNA está dañado o no? Ahí está. El P53 es el que le indica, la proteína que indica si el DNA está dañado o no.
Bien, entonces miren, el DNA se daña. Hay daño en el DNA. Damage, ¿no? DNA dañado. Voy a colocar aquí. DNA dañado. Entonces el P53, ¿qué es lo que hace? Estimula, atención, estimula el P53 cuando hay daño en el DNA, ¿sí? Va a estimular a la P21, ¿ya? Va a estimular a la P21, ¿ya? Y al estimular a la P21, atención, no va a inhibir, atención, no va a inhibir, porque normalmente inhibe a este complejo, ciclina y CDK, ¿ya? Ahora, esta parte, cachen mucha atención. ¿Qué es una ciclina? Una ciclina es una proteína, ¿ya? Nada más. Una ciclina es una proteína que activa a una proteína quinasa. Que activa a una proteína quinasa. ¿Qué es una proteína quinasa? Una proteína quinasa es una enzima. Bien, es una enzima. Pero, ¿qué es una proteína quinasa? Es una enzima que va a agarrar un sustrato X, cualquier sustrato. O sea, X, ¿no? Cualquiera. Lo va a agarrar y le va a colocar un fosfato. Eso hace una quinasa, fosforila. Bien, es lo que hace una quinasa. Va a agarrar X y lo va a fosforilar. ¿Ya? Lo va a fosforilar. ¿Cómo se llama esta proteína quinasa que la ciclina activa? CDK. ¿Qué significa CDK? Quinasa dependiente de ciclina. El nombre incluso hace mucha ayuda porque te está diciendo de quién depende. Quinasa dependiente de ciclina. O sea, la ciclina va a activar a la CDK, ¿no? La CDK no puede actuar sin la ciclina. Eso es importante, ¿ya? Eso es importante. Ahora, ¿qué normalmente, atención, qué normalmente pasa? Lo que normalmente pasa es que la P21, atención, la P21 va a unirse a ese complejo de ciclina y CDK, ¿no? Y va a permitir que el ciclo celular no avance. Va a permitir que el ciclo celular no avance, ¿ya? Porque la CDK, miren, la CDK está inhibida. Sí, a pesar de que tiene la ciclina, está inhibida por la P21, ¿ya? Por la P21. Eso es lo normal. Es lo normal. Normalmente, ¿qué es lo que hace la P21? Normalmente la P21, ¿qué es lo que hace? La P21 inhibe a la CDK. ¿Listo? Inhibe a la CDK. Pero, ahora, miren, inhibe a la CDK, ¿ya? Ahora, la P53 va a activar a la P21, ¿ya? Va a activar a la P21, que normalmente se une a este complejo de CDK y ciclina. Miren, y el complejo CDK y ciclina, ¿qué es lo que normalmente hace? Va a fosforilar. Recuerden lo que les he dicho. X se va a fosforilar, ¿no ve? Pero en este caso, X, ¿quién es? X es el destinoblastoma. ¿Y qué va a ganar? Fosfatos. Gracias al CDK. Gracias al CDK. Bien. Entonces, si se fosforila el destinoblastoma, ¿qué es lo que pasa? Se libera un factor de transcripción que se llama E2F. No nos importa, no nos interesa mucho qué es este factor E2F. Solamente interesa saber que este factor E2F promueve la transcripción de genes. Dicho de otra manera, permite que se expresen ciertas proteínas durante la fase S. ¿Ya? Entonces recapitulemos. Y entendamos el panorama general. Si el DNA está dañado, chicos, si el DNA está dañado, entonces, ¿qué nos corresponde? Activar o inactivar al retinoblastoma. Nos conviene, en este caso, avisar al retinoblastoma que pare el ciclo celular. ¿Y cómo lo va a parar? ¿Cómo lo va a parar? Lo va a parar, pues, agarrando al factor de elongación, al factor de transcripción E2F. Bien, solamente así va a poder inhibirlo. Porque, ¿qué pasa? Si se fosforila el retinoblastoma, ese E2F va a estar activo. Aquí, va a estar activo. Aquí está inhibido. ¿Ya? Entonces, el retinoblastoma normalmente lo que tiene que hacer es agarrar ese 2F para que no haya esa transición de G1 a S, ¿no? Para que no inicie la fase S en este caso. ¿Bien? Ahora,
Perfecto. ¿Qué quiere decirles? ¿Ya? Entonces, ¿qué va a liberar al factor E2F? La fosforilación del retinoblastoma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? No tenemos que permitir que este CDK fosforile al retinoblastoma. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si hay daño celular, otra vez, si hay daño celular, activamos a la P53. P53 activado. ¿Y esta quién va a activar? A la P21. ¿Qué va a hacer la P21? Va a restar, miren, va a restar a este complejo de CDK y ciclina. No, recuerden que el P21 que hacía inhibía el CDK. Entonces, todo esto es un flujo, si se dan cuenta. Miren, todo esto es un flujo. DNA dañado. Perfecto. ¿A quién activamos? Al P53. ¿A quién activamos? Al P53. El P53, ¿qué es lo que hace? ¿Quién activa? ¿A quién activa? Al P21. Ahora, el P21, chicos, ¿qué normalmente hace? Activado. Inhibe, recuerden, inhibe ¿a quién? A la CDK. Inhibe a la CDK. ¿De quién depende la CDK? La quinasa dependiente de ciclina. Pues depende de la ciclina. O sea, siempre está ahí la ciclina, ¿no? No funciona sin el CDK, ¿ya? El CDK no funciona sin ciclina, ¿lo ve? Pero en fin, está inhibido, ¿ya? Está inhibido el CDK, ¿ya? Entonces, normalmente, ¿qué es lo que hacía el CDK? Lo que normalmente hacía el CDK, ¿qué era? ¿Qué hacía? Agarraba el retinoblastoma y ¿qué es lo que él decía? ¿Qué es lo que le hacía? Lo fosforilaba, ¿lo ve? Lo fosforilaba. Lo fosforilaba, ahí está el fosfato, ¿lo ve? Entonces, pero recuerden que el retinoblastoma estaba agarrando a alguien. ¿A quién agarraba, chicos? ¿No ve? Aquí es como que tenía una bolsita el retinoblastoma. ¿Y a quién agarraba? Al factor E2F. ¿No? Pero ahora que está fosforilado, chicos, ¿qué es lo que pasa? Ese factor E2F, ¿qué pasa? Se libera. El factor E2F se libera. Y ese factor E2F, ¿qué promueve? Promueve que el G1, ¿no? Hay una transición, o sea, se activa el ciclo celular y pase de G1 a S. Es lo que hacía normalmente, es lo que hacía. Pero en este caso, por el DNA dañado, ¿qué ha pasado, chicos? Por el DNA dañado, ¿qué ha pasado? Se ha inhibido. Y por lo tanto, este proceso, la transición de G1 a S, no hay. Por lo tanto, se ha detenido el ciclo celular. ¿Por qué? Por inhibir al CDK. Por lo tanto, el retinoblastoma hace lo suyo, ¿no? Hace lo suyo. Agarra la proteína y no permite que haya esa transición de G1 a, de G1 a S. ¿Sí? Espero que este esquema les haya ayudado. Normalmente el doctor Carrión lo que normalmente explica en sus teóricas es que la CDK no le dice quinasa dependiente de ciclina, le dice proteína quinasa, por si acaso, ¿ya? Pero la ciclina siempre activa al CDK, ¿no? La ciclina siempre, siempre va a activar a la proteína quinasa o también llamado CDK. Para que se entienda mucho mejor, el doctor le dice CDK, ¿no? Le dice CDK a la proteína quinasa, ¿no? En sus teóricas, proteína quinasa. Bien, perfecto. Listo, entonces otra vez. ¿Qué ocurre cuando se inhibe la función de la proteína del retinoblastoma? Ahora sí, ya que sabemos el proceso normal, pues vamos a poder entender lo siguiente. Creo que lo vamos a ver con mi esquema nomás, chicos, ¿no? Como que confunde el otro. O no sé, véanlo ustedes, de qué manera pueden entenderlo mejor, ¿ya? Pero ese es el esquema más simplificado que he encontrado. Bien, ¿qué pasa si inhibimos a la proteína del retinoblastoma? O sea, ¿qué es lo que normalmente hace el retinoblastoma? Lo que hace normalmente el retinoblastoma miren, es agarrar al E2F. Pero ¿qué tal? ¿Qué pasa si lo inhibimos? Lo separamos. Hay una transición, ¿no ve? Vamos a separar al retinoblastoma del E2F. ¿Y qué pasa? Que el G1, en la fase G1, vamos a pasar de la fase G1 a la fase S de síntesis. O sea, en palabras simples, estamos activando o inhibiendo el ciclo celular. Estamos activando el ciclo celular. Entonces buscamos esa opción. Se inicia el ciclo celular. Bien, listo. Bien, continuamos. La siguiente pregunta dice, ¿qué factor se activa por la influencia de la insulina para activar el RNA mensajero?
¿Qué factor se activa por influencia de la insulina? Entonces, miren, les tengo el siguiente diagrama que va a estar entre los materiales complementarios que les voy a dar. Es el mecanismo de acción de la insulina, ¿no? De cómo ejerce todo lo que hace, ¿ya? Cómo activa la síntesis proteica, ¿bien? Cómo activa ciertas vías del metabolismo de la glucosa, por ejemplo, glucogénesis, glucogenólisis, glucólisis, ¿sí? Todo lo hace mediante segundos mensajeros y una vía de señalización, ¿ya? Miren, aquí tenemos a la insulina, ¿sí? Aquí está la insulina. Ahora, la insulina, ¿qué es lo que hace? Activa, bueno, su receptor de insulina. Siguiente paso. La vía general no es necesario que la sepan, pero sí es necesario lo siguiente. La mTOR, ¿ya? ¿Qué es lo que hace la mTOR? La mTOR es una molécula, es una proteína, ¿ya? Que va a inhibir, atención, que va a inhibir al factor 4E, ¿ya? Al factor 4E, a la proteína que se une a los factores 4E. Atención, proteínas de unión a la 4E. Para que se entienda mejor el nombre, 4E BP1, ¿qué significa? Esa P es de proteína, la B es de unión, está en inglés, significa binding. Proteína de unión a los factores de 4E. Proteína de unión a los factores de 4E. ¿Ya? Va a inhibir a esa proteína, ¿ya? Normalmente es lo que hace eso. Lo va a inhibir, ¿ya? Entonces, como va a inhibir a la proteína que se une a la 4E no se va a inhibir. Miren, por eso las líneas en suspensión ahí no se van a inhibir los factores de 4E, ¿ya? No se van a inhibir los factores 4E. Por lo tanto, los factores 4E están chochos de la vida y se van a activar, ¿ya? ¿Qué van a hacer Van a activar a los RNAs mensajeros, ¿ya? Activando, ¿sí? Activando complejos que se van a añadir al extremo 5' de los RNAs mensajeros. ¿Se acuerdan que un RNA mensajero maduro, qué es lo que tiene? Tiene una caperuza, tiene un capuchón que se llama cap, ¿ya? Y tiene una cola que se llama poli A. Una cola que se llama poli A. O sea, es una cola de poliadeninas. O sea, hay muchas adeninas ahí. ¿Ya? ¿Y el cap qué tiene? El cap es una guanina metilada. Es un 7-metil-guanina. 7-metil-guanosina, de hecho. Guanosina. Esa es la naturaleza del cap. En cambio, la poli A, ¿qué es? Es una cola poliadenilada. Son puras adeninas unidas. Así. Listo. Entonces, o sea, va a activar a este cap, ¿sí? Va a activar a este cap para que sea reconocida, atención, va a activar este cap para que sea reconocida por la subunidad 40S de los ribosomas. El 40S va a reconocer ese cap para poder iniciar la síntesis del RNA, la síntesis de proteínas, la traducción a partir del RNA mensajero. ¿Ya? ¿Pero quién los reconoce? La subunidad 40S. Atención, el cap es reconocido por la subunidad 40S. Entonces, ¿cómo hace eso? Inhibiendo a la proteína de unión a los factores 4E. Pero miren, al inhibirlo, miren, esta flecha es de inhibición, al inhibirlo, ¿qué es lo que hace? Pues este ya no se va a unir a los factores 4E. ¿Este factor qué significa? Para aquellos curiosos, miren, este factor 4E, ¿qué significa? Factor de iniciación eucariótico, ¿ya? Son detalles que, o sea, son buenos aprenderlos, pero en resumen, son factores que van a iniciar la síntesis proteica, ¿ya? Pero en este caso no están inhibidos, no son inhibidos por ninguna proteína. ¿Por qué? Porque han sido inhibidos por el mTOR. ¿Listo? Entonces, aquí, leyendo la pregunta otra vez, ¿qué dice? ¿Qué factor se activa por influencia de la insulina? Recuerden que todo esto es bajo la insulina. Para activar al RNA mensajero. ¿Cómo activamos? Lo activamos a nivel del cap. Recuerden, este es nuestro RNA mensajero. Tiene una caperuza, un cap y una cola poliadenilada. ¿No ven? El poliadenina. Listo. Lo va a activar al cap. ¿Cómo lo activa el cap? Pues la insulina, recuerden, que activa al mTOR. Recuerden. Se une a su receptor de insulina, ¿no ve? Activa el mTOR. ¿Y el mTOR qué es lo que hace? Inhibe a
a la proteína de unión a los factores 4E, ¿no? Entonces estos ya no se van a unir, atención, ya no se van a unir. ¿A quién ya no se unen? Ya no se unen a los factores de iniciación eucarióticos E4. 4E, mejor dicho. 4E. O sea, no se van a unir. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace el factor de iniciación? El factor de iniciación 4E, pues es lo que habíamos dicho. Va a activar al CAP. Por lo tanto, se va a iniciar la síntesis de proteínas. ¿No? Porque este CAP va a ser reconocido por la subunidad 40S de los ribosomas eucarióticos. ¿Ya? Listo. Espero eso se haya entendido. La verdad es muy rebuscado. De hecho, no está ni en su libro, ni en sus clases que están en YouTube. ¿Ya? Así que, bueno, espero les haya ayudado. ¿Ya? Vamos, siguiente. ¿Cuál RNA polimerasa resulta en la transcripción del RNA heteronuclear? Esto es muy esta es una buena trampa del doctor Carrión, ¿ya? Chicos, tenemos RNAs polimerasas, ¿ya? Las eucarióticas, las que nosotros tenemos en nuestras células, son 3. La RNA polimerasa 1, la RNA polimerasa 2 y la RNA polimerasa 3. Esto en cuestión de eucariotas. ¿Qué pasa con la RNA polimerasa procariótica? La RNA polimerasa procariótica solamente es una. Solamente hay una RNA polimerasa procariótica, o sea, en procariotas. Pero la RNA polimerasa eucariótica tiene 3. Las eucariotas tienen 3 enzimas. ¿Ya? La RNA polimerasa 1, chicos, sintetiza RNA ribosómico. La RNA polimerasa 2 sintetiza RNA heteronuclear. Y la RNA polimerasa 3 en general sintetiza RNA de transferencia. Bien, RNA de transferencia. Bien, ya está. Ahora, chicos, al RNA heteronuclear también se le conoce, atención, al RNA heteronuclear, yo creo que lo que puedo hacer aquí es bajar esto, ¿no? Lo vamos a colocar aquí al lado. El RNA heteronuclear es sintetizado por la RNA polimerasa de tipo 2. ¿No ve? Pero recuerden que el RNA heteronuclear también recibe otro nombre. ¿Cuál es el otro nombre, chicos? Pre-RNA mensajero. El RNA heteronuclear es inmaduro, chicos. Es el inmaduro. Después se sintetiza el maduro. El mRNA como tal. El RNA mensajero. Ahí está. Entonces, ¿cuál sería la respuesta, chicos? RNA polimerasa 2. A ver. RNA polimerasa 2. Porque es el que va a dar lugar al RNA mensajero. O heteronuclear en un inicio. ¿No? ¿Listo? Recuerden. RNA polimerasa 1, ¿quién da? ¿Quién da lugar? RNA ribosómico. RNA polimerasa 3, RNA de transferencia. Listo, chicos. Vamos. Vamos a acelerar un poco esto. La fosforilación de la histona 1 contribuyen a la formación superenrollada del DNA. ¿Qué significa superenrollamiento? Superenrollamiento significa condensación. ¿Sí? ¿Qué es condensación en términos de expresión génica? Cuando se condensa el DNA, chicos, cuando se condensa, se hace más bolita, o sea, se hace más pequeño el DNA, se organiza con tal de hacerse más pequeño y ocupe el menor espacio posible, ¿sí? Significa que, pues, que la expresión génica es menor, o sea, no va a haber cómo manipular al DNA, ¿sí? No hay cómo manipularlo. La condensación, chicos, la condensación es eso, ¿ya? Se hace más bolita el DNA sobre las histonas y permite que no se exprese el DNA, o sea, no se convierta en RNA ni el RNA en proteína, ¿bien? Entonces, eso. Y la fosforilación del H1 provoca eso, ¿ya? Otros tips. La acetilación de las histonas, generalmente, ¿qué es lo que hace? Desenrolla el DNA. ¿Y qué es desenrollar? Descondensar. Por lo tanto, recuerden que al desenrollar el DNA, ¿sí? Es como desenrollar un hilo.
Todos hemos desarrollado hilos, ¿no ve? Entonces, como ustedes saben, es más o menos similar. ¿Qué pasa cuando nosotros colocamos, o sea, enrollamos el hilo en una pelotita? El DNA se hace menos accesible. El DNA no es accesible, no se puede transcribir, no se puede traducir nada. Pero ¿qué tal si lo empiezas a desenrollar? Pues si lo desenrollas, se va a descondensar y es más accesible a la expresión génica. ¿Me entienden? La acetilación, chicos, por lo tanto, ¿qué es lo que hace? La acetilación de las histonas, ¿qué es lo que hace? La acetilación activa, atención, activa genes. En cambio, la fosforilación del H1, de la histona 1, solamente de la histona 1, que provoca condensación, enrollamiento, ¿sí? Prácticamente inhibe genes. ¿Sí? Espero esos dos conceptos queden claros. Bien, activa y el otro inhibe genes. Vamos. ¿Con qué moléculas se marcan las proteínas defectuosas para su posterior degradación? Perfecto. Aquí tenemos una proteína. Esta es una proteína que ya cumplió su tiempo de vida media, está defectuoso o está mal enrollado, está mal sintetizado, es una proteína defectuosa. ¿Ya? Entonces, la célula tiene que eliminarla. Perfecto. La proteína generalmente se marca. Se va a marcar con ubiquitinas. Estas manchitas que estoy dibujando aquí se llaman ubiquitinas. Cada uno representa ubiquitinas, ¿ya? Entonces, una vez están marcados con esta etiqueta de para degradar, prácticamente significan eso, para degradar, para eliminarlo, ¿no? Entonces, entran a un barril, atención, entran a un barril. Literalmente es un barril. Entran, la proteína entra, ¿no? Entra la proteína y se empieza a degradar. Se empieza a degradar la proteína. De hecho, lo podemos colocar de esta manera, con color azul, ¿no? Con color azul. Y se empieza a degradar esa proteína en aminoácidos. Listo. Entonces, un proceso es este, ubiquitinación, en el que se añaden ubiquitinas a la proteína defectuosa. Y esto es la degradación, propiamente dicho. Esta es la degradación de la proteína en un barril proteico que se llama proteasoma. Proteosoma o proteasoma también se le llama. Bien, listo, ahí está. Entonces, ¿con qué moléculas se marcan, chicos, las proteínas defectuosas? ¿Con qué proteína se marcan? Pues ubiquitina. ¿A ver? Listo. Vamos. Bien, la actividad de la RNA polimerasa es posible cuando. Ahora, hay este tipo de preguntas en los que pues o sea, no hay contexto, ¿ya? Entonces yo les diré desde ahora que ya tiene contexto, sí, está en uno de los videos del doctor, es la teoría del operón LAC, ¿sí? La teoría del operón LAC se llama. Ahora lo voy a explicar, ¿sí? Para que se entienda. ¿Qué es esta teoría del operón LAC o el LAC-operón? ¿Y en qué consiste? Bien, ¿en qué consiste esto, chicos? Originalmente, pues, o sea, esta teoría se la ha formulado pues para explicar la regulación génica con inductores y represores, ¿ya? Pero entendamos que es expresión génica. Recuerden que el DNA se convierte en RNA y el RNA se convierte en proteína. Todo esto de aquí, chicos, todo esto de aquí es expresión génica. El DNA se está expresando. Los genes se están expresando en proteína. Ya, expresión génica. Entonces, querían representar todo este proceso en bacterias, ¿ya? Y lo que han hecho es, pues, que han agarrado E. coli, ¿ya? Han agarrado E. coli. Bien, han agarrado E. coli y pues se preguntaron, ¿no? ¿Qué pasa si el E. coli, bueno, el E. coli normalmente en su medio, ¿qué tiene? En su medio tiene glucosa. Pero ¿qué pasará si le quitamos la glucosa y más bien le damos lactosa? Esa ha sido la base del experimento. ¿Qué pasará si no hay glucosa? Entonces solamente en el medio hay lactosa. O sea, eso es lo único de lo que se puede nutrir el E. coli. Entonces, de alguna manera, el E. coli pues sobrevivía. O sea, en las condiciones normales, en las que había glucosa, pues normal.
sobrevivía. Pero cuando no había glucosa, pero sí había lactosa, pues igual. Entonces, de ahí nacía. De alguna manera, E. coli has respondido ante esta adversidad. No hay glucosa, pucha, ¿qué voy a hacer? El principal combustible de todo organismo, ahora pues solamente tiene lactosa. Entonces, de alguna manera tiene que aprender, de alguna manera tuvo que adaptarse para poder metabolizar a la lactosa y no a la glucosa. ¿Ya? Entonces, de ahí nace el operón LAC. Bien, entonces, supongamos el primer escenario en el que hay glucosa. Perfecto, aquí tenemos glucosa. Hay glucosa. Lo hay. Está en altas cantidades. Perfecto. ¿Qué activa? Activa una enzima que se llama adenilato ciclasa. ¿Qué es lo que hace? Agarra el ATP y lo convierte en AMP cíclico. Perfecto. Y el AMP cíclico, recuerden, el AMP cíclico, ¿qué es lo que hacía? Normalmente activa el CAP, ¿ya? El CAP es una proteína, ¿sí? Es una proteína que activa a ciertos genes, ¿ya? Le vamos a decir proteína CAP, ¿ya? Proteína CAP. Y recuerden la condición inicial. Tenemos glucosa, no pasa nada. Entonces, como hay alta cantidad de glucosa, ¿qué es lo que hace? Se inhibe, atención, primero, antes de poder inhibir y todo, voy a explicar lo normal, ¿ya? Lo normal. ¿Qué es lo que pasa? El ATP se convierte en AMP cíclico, gracias a la adenilato ciclasa. Gracias. Después, esta activa la proteína CAP, ¿sí? Que va a inducir la transcripción. Bien, va a inducir la transcripción, pero hasta ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La adenilato ciclasa promueve la formación de CAMP y este activa el CAP. Listo. Es lo único que quiero que aprendan de la última parte. ¿Ya? De esta parte. Ahora aquí tenemos un gen. Bien. Aquí tenemos un gen. Miren, chicos. Aquí tenemos un gen. Ahora tenemos un gen, generalmente es policistrónico. ¿Ya? Les voy a explicar qué es eso. Gen policistrónico. Un gen policistrónico, ¿qué es lo que hace? Va a codificar a múltiples proteínas. O sea, lo que ven aquí, chicos, es un gen, ¿ya? Es un gen de DNA, tiene DNA aquí, ¿bien? Y tiene varias regiones. Por ejemplo, este LAC-Z, LAC-I y LAC-A, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué son estos genes? LAC-Z, LAC-I y LAC-A. Ambos van a codificar varias, por ejemplo, aquí dos enzimas y aquí un transportador, ¿ya? ¿Para qué sirven estas enzimas y transportadores? Es para metabolizar la lactosa. Recuerden que la lactosa tiene que entrar al E. coli, por lo tanto necesitamos de un transportador. La lactosa, una vez dentro de la E. coli, pues tiene que ser metabolizada, ¿no ve? A glucosa y galactosa. ¿No ve? O sea, tiene que haber enzimas que la degraden para poder aprovecharlo como energía. Y hay transportadores que tienen que permitir la entrada de la lactosa. ¿No ve? Entonces ahí está. Esas son las enzimas. Una se llama beta-galactosidasa. Y ese transportador se llama permeasa. Bien. La otra no interesa. Pero ahí está. Son tres genes. Bien. Ahora, tenemos su operador, tenemos su promotor y tenemos su sitio CAP. Bien. Y tenemos el gen LAC-I. El gen LAC-I, ¿sé qué significa? El gen LAC-I va a codificar a una proteína represora. ¿Ya? Atención, a una proteína represora. ¿Qué es lo que hace normalmente la proteína represora? Se une al operador. Miren, es este color caquita, ¿lo ve? Está encima de color caquita. Y miren, va aquí. Se va al operador, donde lo va a inhibir. Miren, está aquí, está obstruyendo el paso. Está obstruyendo el paso. Lo que está de color rojo, chicos, es la RNA polimerasa. Es la enzima que va a transcribir estos genes, ¿no? Para que tengamos la beta-galactosidasa, tengamos la permeasa y otra enzima, ¿ya? Normalmente eso tendríamos que tener, pero en este caso no. La proteína represora inhibe a este operador, ¿ya? Ahora miren, ¿qué pasa si hay lactosa? ¿Qué pasa si hay lactosa en el medio? ¿Qué pasa si hay lactosa en el medio? La lactosa se va a unir, miren, a la proteína represora y la va a inhibir. Aquí está inhibida, aquí está activa.
Bien, aquí está inhibida, aquí está activa. Lo que normalmente hace la proteína supresora es, pues, unirse al operador, pero hay lactosa, ¿no? Hay lactosa, por lo tanto, inactiva al depresor, ¿no? Como hay lactosa, ¿qué le está diciendo a los genes? Que hay lactosa, nomás, pues, no vayas a inhibir la expresión de genes. Como hay lactosa, entonces, nos conviene expresar la beta-galactosidasa y la permeasa. En fin, el promotor, ¿no?, que tiene la arena polimerasa ahora es libre. Como ya no está ahí, ¿no? Cuando hay lactosa, la proteína depresora ya no está ahí. Entonces puede transcribir la Z, puede transcribirla aquí, puede transcribirla acá. Todo esto, chicos, todo lo que acabo de escribir es el operón LAC, ¿no? Los genes, el operador, el promotor, el citocap es el operón LAC, ¿sí? El lacoperón. Listo. Entonces, ahora sí, veamos. Veamos las diferentes situaciones. Y recuerden que la RNA polimerasa generalmente puede solito transcribir la Z, la Q y la A. Pero generalmente necesita la activación del CAP. ¿Ya? Aquí está el CAP, el citocap. Aquí está el CAP con el AMP cíclico unidos. ¿No? Generalmente están ahí unidos y estos van a activar a la RNA polimerasa. Perfecto. A ver, analicemos la situación. Y recuerden que el CAP y el CAMP, recuerden que viene por el estímulo de la adenilato ciclasa. Pero, ¿qué pasa con los niveles de glucosa en el medio? Bien, supongamos en el caso de que haya mucha glucosa. Hay mucha glucosa. Si hay mucha glucosa, va a inhibir a la adenilato ciclasa. ¿Qué pasa con el CAMP? ¿Qué pasa con el CAMP? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. ¿Qué pasa con CAP? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye, pues, porque recuerden que normalmente el CAMP activaba el CAP. ¿Lo ve? Por lo tanto, yo pregunto, ¿habrá complejos CAP y CAMP? No, no va a haber complejos CAMP y CAP. ¿Por qué? Porque se ha inhibido la adenilato ciclasa. Se ha inhibido por el alta glucosa del medio. Como ahí no hay CAP, entonces miren, ¿qué pasa? Si no hay CAP, ni siquiera hay CAMP, por lo tanto, ¿habrá en el sitio? ¿Se podrán unir en el sitio? No. ¿Podrá activar a la RNA polimerasa? No. No la va a poder activar. ¿Podrá transcribir los genes LAC y LAC-Z, LAC-A? No. ¿Habrá beta-galactosidasa? No. ¿Habrá permeasa? No. No va a haber nada. Porque no hay un CAP y un CAMP que puedan activar a la RNA polimerasa. Generalmente lo activaba, pero ahora ya no, porque ya no hay CAP ni hay CAMP. ¿Por qué? Porque y ahí tenemos glucosa, pues. Y hay glucosa. ¿Para qué necesitamos metabolizar lactosa si ya tenemos glucosa? ¿No ve? Entonces quiero que manejen esa lógica. Si hay suficiente glucosa, pues ¿para qué metabolizar lactosa? ¿Para qué expresar estos genes para metabolizar lactosa? No nos sirven para nada. Listo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si no hay glucosa? ¿Qué pasa si no hay glucosa? O sea, está baja la glucosa. Y si hay lactosa, en este caso, hay alta cantidad de lactosa. Si hay alta cantidad de lactosa, pues la proteína depresora está inactivada. Por lo tanto, no se va a unir al depresor. Aquí ya no está. Por lo tanto, la RNA polimerasa puede transcribir normalmente. ¿No ve? Entonces, si la glucosa está baja, ¿qué pasa con CAMP? ¿Aumenta o disminuye? Si está baja, pues no va a poder inhibir a la adenilato ciclasa. Por lo tanto, el CAMP aumenta. El CAP aumenta. Los complejos de CAP y CAMP aumentan. ¿Se pueden unir aquí? Sí. Tanto CAP y CAMP se van a poder unir. ¿Y van a poder activar a la RNA polimerasa? Sí, la vamos a poder activar. ¿Estará aquí la proteína depresora? No, ya no está aquí porque hay lactosa. Por lo tanto, la RNA polimerasa puede expresar la Z, la Q y la K. O sea, expresar beta-galactosidasa, permeasa. ¿Para qué? Para metabolizar la lactosa que hay en el medio. ¿Sí? Entonces, eso, chicos. Eso es el operón LAC, ¿no? Ahora, respecto a la pregunta. ¿La actividad de la RNA polimerasa es posible cuando? A ver, respondamos eso. ¿Es posible cuando? ¿Disminuye la actividad del CAP? No. Recuerden que la RNA polimerasa, chicos, esta proteína rojita de aquí, ¿de qué depende? ¿De qué depende? De CAP y de CAMP. Depende de los dos.
¿Lo ve? A ver. A ver. La actividad de la RNA polimerasa es posible cuando se sintetizan proteínas represoras. No, porque si se sintetizan proteínas represoras, chicos, se van a unir al operador. Por lo tanto, la RNA polimerasa se va a inhibir. Por lo tanto, no. Por lo tanto, ¿se disocian las proteínas represoras? Sí. Si se disocian las proteínas represoras, la RNA polimerasa puede, pero a un nivel basal, a un nivel muy bajo. Sí pueden, pero a un nivel muy bajo. Muy bajo. Disminuye la actividad del CAP. No, cuando aumenta la actividad del CAP es cuando pues activa la RNA polimerasa. ¿No ve? Entonces, este tampoco, NEL. ¿Ya? Por lo tanto, la única posible respuesta aquí es se disocian las proteínas represoras. ¿Ya? Incluso me animo a decir que ninguno, ¿sí? Porque generalmente siempre se necesita la asociación de CAP y CAMP para poder activar a la RNA polimerasa, ¿sí? Pero si se disocian las proteínas represoras también, pero a un nivel muy basal, ¿ya? La actividad es muy baja, pero la actividad es muy alta cuando es activado por la CAP o CAMP, ¿ya? Bien. Ahora, aquí, pues, no sabría decirles cuál es la respuesta correcta, pero según mi opinión es ninguno, ¿ya? Según mi opinión es ninguno. Bien, ¿qué función tienen las ciclinas? Ah, les dije hace un momento, ¿no ve? Ya hemos visto el esquema. Ya hemos visto el esquema. Repasen la parte del video en la que explico esa parte. ¿No ve? Recuerden. Las ciclinas activan, ¿no ve? Activan a las proteínas quinasas, ¿no ve? ¿Cómo se llamaban estas proteínas quinasas? Las CDK, ¿recuerdan? Por lo tanto, activan a las proteínas quinasas. Listo, chicos. Vamos al siguiente. ¿En qué lugar del cromosoma se transcribe la formación del RNA ribosómico? Ok, para empezar, ¿quién sintetiza RNA ribosómicos? ¿Recuerdan? ¿Cuál es la RNA polimerasa? La RNA polimerasa, ¿cuál, chicos? 1. La RNA polimerasa 1 es la que sintetiza el RNA ribosómico. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde se sintetiza el RNA ribosómico que va a formar los ribosomas? Nucleolos. ¿Dónde, chicos? En los nucleolos. Ahí se sintetizan. En regiones que se llaman NOR. Regiones nucleolares. ¿Ya? Así se llama la región donde se sintetizan los nucleolos. Regiones nucleolares. Bien. Bien, ¿qué sitio de los cromosomas no, aquí es cuando se acortan, ¿ya? No está mal. Cuando se acortan, tienes relación con problemas de inflamación, envejecimiento y producción de tumores. Bien. Bien, voy a dibujar aquí un cromosoma de manera rápida. Ahí tenemos un cromosoma. ¿Ya? Y aquí tenemos esta región del centro, que se llama centrómero. Bien, y tenemos otras regiones que se llaman telómeros. Bien, telómeros. Ahora, con cada ciclo celular, con cada mitosis, chicos, estas regiones se van acortando con cada mitosis, con cada ciclo celular. Con cada ciclo celular. Bien, generalmente, este proceso se previene y nuestras células se defienden contra este fenómeno, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace nuestra célula? Lo que hace nuestra célula es, pues, elongar estos telómeros, o sea, hacerlos más largos. ¿Para qué? Para que con cada ciclo celular se vaya eliminando material genético que no sea de importancia. Porque imagínense, si no existiera este proceso de elongar los telómeros, pues se acortarían cada vez más. ¿Y eso a qué llevaría? Eso a qué llevaría a la pérdida de material genético, y en este caso que sea importante. ¿Lo ve? Entonces, ¿qué concepto quiero que pierda? Que con cada mitosis hay acortación del telómero. Pero nuestras células normalmente elongan elongan estos telómeros para que no haya pérdida de material genético. ¿Sí? ¿Quién hace esa elongación? Una enzima que se llama telomerasa. La telomerasa. Bien, la telomerasa es la que hace tal proceso. Bien.
Pero la pregunta dice, ¿qué sitio? ¿Sí? Aquí es ninguno, chicos, ninguno. Aquí tendría que estar la opción de telómeros, pero no, solamente está la enzima. La enzima es muy diferente. Nos está preguntando el sitio, y en este caso es ninguno. No está el telómero ahí. Bien. ¿Qué aminoácido se ubica en el extremo N-terminal en la síntesis de cualquier proteína? Ah, recuerden que es la metionina. ¿Cuál es el codón que sintetiza la metionina? El AUG. ¿Lo ven? Pero esta pregunta es medio capciosa, ¿ya? Porque es metionina en los eucariotas. Las proteínas de las células eucariotas, el primer aminoácido siempre es metionina, ¿ya? Pero, miren, la formilmetionina es en el caso de las procariotas. El primer aminoácido en procariotas es la formilmetionina. Dato que deben aprenderse. Bien, vamos con la siguiente. La isoprenilación de las membranas sirve para, miren, ¿qué quiere decir esta pregunta? ¿Ya? ¿Qué es isoprenilación? Isoprenilación, chicos, quiere decir añadir cadenas de isopreno a las membranas. Miren, me explico. Aquí voy a dibujar, tal vez en síntesis de colesterol, ¿se recuerdan que yo hacía caballitos? Miren, aquí voy a dibujar un caballito. Voy a copiar aquí. Voy a pegar aquí otra vez, miren. Miren, hemos triplicado, mejor dicho, a los caballitos, ¿ya? Esta es una cadena de isopreno, ¿sí? De varios isoprenos. Se le llama, en este caso, farnesilo, ¿bien? Farnesilo. Cuando tiene 3 caballitos, se le llama farnesilo. Si solamente tiene 2, se le llama geranilo. Pero en fin, no es el tema de hoy. ¿Qué es lo que hacen? Van a anclar proteínas a la membrana. Miren, aquí tenemos, vamos a suponer que esta es la membrana, ¿ya? Vamos a suponer que esta es la membrana. Aquí están los fosfolípidos con los ácidos grasos. Aquí están los fosfolípidos con los ácidos grasos. Aquí puedo dibujarlos, ¿no? Y aquí podríamos dibujar lo mismo. Bien. Pero miren, está anclando. Este farnesilo o este geranilo puede ser. Está anclando proteínas. Puede anclar proteínas a la membrana. Miren, esta es una proteína X. Puede anclar proteínas a la membrana. Para eso sirve, para anclar proteínas a la membrana. Nada que ver, no tiene nada que ver con la síntesis de colesterol. Sí está asociado, pero no tiene nada que ver, ¿ya? Cabe decir. Síntesis de terpenos, tampoco. ¿No ve? No, nada. No tiene nada que ver. Contribuir con el carácter lipídico de las membranas. De hecho, lo que aquí cabe recalcar y lo que me estoy dando cuenta, ¿ya? Aquí la respuesta es todas, ¿ya? Eh, ya que me doy cuenta ahorita, miren, sí está asociado con la síntesis de colesterol, sirve para sintetizar colesterol, sirve para sintetizar terpenos, como por ejemplo, la vitamina A, por ejemplo, la vitamina E, ahí hay terpenos, ¿sí? Y va a contribuir con el carácter lipídico de las membranas, sí, porque miren, tienen cadenas de carbonos, va a contribuir al carácter lipídico, es hidrofóbico esta cadena de isoprenilado. En este caso es farnesilo, ¿no? En este caso es farnesilo, ¿ya? En este caso es farnesilo. Tiene 3 caballitos, tiene 15 carbonos, ¿ya? Ahora, sí contribuye, todo. Contribuye a la síntesis de terpenos, colesterol y al carácter lipídico de las membranas. Aquí es todo, ¿ya? También fija proteínas G, ¿sí? Han debido escuchar de las proteínas G en endocrino, la GS, la GQ, la GI, todas esas, ¿no? Pueden estar representadas por esta proteína, ¿ya? O sea, pueden ser fijadas, ¿ya? Se mueven de aquí a allá para activar a la adenilato ciclasa, para activar a la fosfolipasa C, etcétera, ¿sí? Es tema de endocrino. Pero ahí está, chicos, ¿sí? No era como yo pensaba, ¿sí? No solamente fija proteínas G, sino todo lo que es, ven aquí, síntesis de colesterol, terpenos, todo eso. Bien, ahora,
Eso es algo que no me había percatado antes. Bien, ¿en qué fase del ciclo celular se produce la replicación del DNA? Esto ya hemos visto muchas veces, chicos. Es en la fase S. Ahí se replica el DNA, no se olvide. Ahora, ustedes conocen a la G1 y G2 con estos nombres. GAP1 y GAP2, por si acaso. Recuerden, las proteínas que van a ser el punto de control, ¿no? Para pasar de G1 a S, ¿cuáles serán? La P53 y el retinoblastoma. Bien, no se olviden. Y estos están asociados en enfermedades como por el papilomavirus, ¿no? Pero no es el tema de hoy. Les voy a mencionar en otra ocasión. ¿Ya? ¿Cuántas pares de bases tiene el genoma humano? Chicos, un, un este, un conjugado, no conjugado, sino, sí, prácticamente es un conjugado de pares de cromosomas. Tiene 3.000 millones, ¿ya? Lo voy a dibujar todito, 3.000 millones. Y se hacen la anotación científica es 3 por 10 a la 9, ¿ya? Eso hay en cantidad de pares de bases, ¿sí? Pares de bases, por si acaso. Esa es la cantidad de pares de bases que tiene nuestro genoma humano. Ahora, si tuviéramos que hablar del juego completo de cromosomas, tendríamos el doble, o sea, 6 por 10 a la 9, ¿sí? Pero recuerden que cuando hablamos de genoma humano, estamos hablando de un conjugado, ¿sí? O sea, un juego de cromosomas. En cambio, si tenemos ambos juegos, sería 6 por 10 a la 9, por si acaso. Eso sería importante de anotar. Este es un juego de cromosoma y estos son dos, por si acaso. Esto sería esto y esto sería esto, ¿ya? Por si acaso. Bien, en la replicación de DNA, el ataque nucleofílico, chicos, ¿en qué carbono era? ¿En qué carbono ocurría el ataque nucleofílico? ¿Ya? Recuerden que el ataque nucleofílico se produce en el carbono 5, ¿ya? El ataque nucleofílico se produce en el carbono 5, ¿lo ve? Recuerden que el hidroxilo, que estaba en el carbono 3, 3', atacaba al fosfato, que estaba en el carbono 5'. Ahí está, ¿lo ve? Entonces el ataque va al carbono 5, ¿bien? Ahora, los factores de iniciación tienen las siguientes características, chicos. ¿Son proteínas asociadas al DNA? Pues no. ¿Son metaloproteínas? No. No, no, no. ¿Pero son proteínas quinasas? No. Chicos, los factores de iniciación son netamente proteínas, ¿ya? Son netamente proteínas, ¿ya? No están asociados a DNA, no están asociados a metales, no están asociados o sea, no son enzimas, nada de eso, solamente son proteínas, ¿ya? Por lo tanto, aquí la respuesta es ninguna. Y tampoco son glicoproteínas, tampoco están asociadas a azúcares, por si acaso. Y por si acaso, ¿qué es un factor de iniciación? Un factor de iniciación, sí, es una proteína, no puedo colocarlo ahí mismo, es una proteína que va a permitir, ¿qué? El inicio de la traducción, ¿ya? ¿Qué es la traducción? Es la conversión de RNA mensajero, recuerden. Utilizamos el código genético para convertirlo en proteína, ¿no? Vamos. Ahora, miren, las células en estrés se defienden inhibiendo la síntesis de proteínas porque inhiben la subunidad alfa del factor. Esto quiero que lo aprendan muy bien, ¿ya? Aquí la respuesta es 2. Sí, el factor 2. Aquí inhiben al factor 2. No al 4, ni nada de eso. Es el factor 2. ¿Ya? Cuando una célula está en estrés, chicos, cuando una célula está en estrés, bien, se activa a una enzima que se llama glucógeno sintasa quinasa 3. Bien, este va a inhibir, miren, va a inhibir al factor 2. Cuando la célula está en estrés, activa este factor. Cuando la célula está en estrés, activa este factor. No factor, una enzima. Glucógeno sintasa quinasa 3. Glucógeno sintasa quinasa 3. Lo voy a anotar por si acaso. Glucógeno sintasa quinasa 3.
Bien, va a inhibir a este factor de iniciación 2. ¿Sí? Por eso aquí te dice, ¿a qué factor? ¿Qué factor? Y aquí te indica incluso la subunidad, ¿no? La subunidad que van a inhibir es al alfa, al 2 alfa, ¿sí? Mero. Esta es la respuesta, chicos. Sí, está igual, les he buscado, pero cuando una célula está en estrés, no tiene comida, no tiene glucosa, está con un virus, o está en una infección bacteriana, está en inflamación, empieza a decir, ok, ¿nos conviene sintetizar proteínas? No, no nos conviene. Es por eso que al inhibir este factor de iniciación eucariótico 2B, ¿sí? Estamos también inhibiendo la formación, no la formación, sino la activación de la subunidad 40S de los ribosomas. Bien, ahora recuerden, chicos, ¿qué hacía? La acetilación de histonas, ¿qué hacía? ¿Activa o inhibía genes? La A les va a guiar. Esa A es de activación. Va a activar genes. ¿Sí? Va a activar genes. Va a activar genes. Ahí está, es lo que les había dicho. Resulta en la activación de la cromatina. Pero ¿dónde se acetila? Entonces tienen que saber lo siguiente. Las proteínas histonas abundan, ¿no? Tienen aminoácidos, ¿sí? La arginina y la lisina son estos dos aminoácidos que abundan en las histonas. La arginina tiene código de R, recuerden, la lisina es de K, ¿lo ven? Ahora, recuerden que la lisina, ¿no? Se van a recordar así, arginina, R, van a entonar la R. La lisina es de Lushka, ¿ya? Lushka, van a decir Lushka en vez de lisina y se van a recordar de la K, que es su código inicial, ¿ya? Bien, entonces, ¿a dónde va dirigido la pregunta? O sea, ¿dónde se acetila exactamente en cuestión de las histonas? ¿A qué nivel se está acetilando? ¿Sí? Las histonas, por si acaso, son blancos de metilación, metil, ¿no? Se pueden incluso acetilar, se las puede fosforilar, ¿no? Se las puede ubiquitinizar, ubiquitinas, ¿no? Y una serie de otros procesos. Pero es lo básico, ¿no? Metilación, fosforilación, ubiquitinación y también ¿no? La acetilación. Pero es parte del proceso. La acetilación ocurre en ciertos aminoácidos. Ya recuerden que hemos dicho que la arginina y la lisina ambos son muy abundantes en las histonas, especialmente la lisina. La lisina es el aminoácido más abundante en las histonas. Perfecto. Ahora, dibujemos la estructura de la lisina de manera rápida. Miren, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es el aminoácido más largo que existe. Ya el carbono alfa está aquí. Recuerden que está unido a un grupo amino. Aquí hay un ácido, ¿no? Ahí está un ácido. Recuerden que el carbono alfa le sigue el beta, ¿no? Carbono gamma, carbono delta, carbono epsilon. Ahí está. Ese es el carbono epsilon. El carbono epsilon está unido a un grupo amino. Entonces, ¿qué es lo que quiero que aprendas de esta parte? Que el carbono alfa tiene un grupo amino. Y el carbono epsilon tiene un grupo amino. Ahí está. ¿Y dónde se acetila? ¿Dónde va a ir el grupo acetilo? El grupo acetilo siempre va a ir al grupo amino. ¿Pero de qué carbono? ¿De qué carbono? Carbono epsilon. El carbono epsilon, su grupo amino es el que se va a acetilar. Ahí está. Entonces, la respuesta a la pregunta sería, en el epsilon amino de la lisina. Ahí es donde se acetila. Igual es el grupo amino que se va a metilar, por si acaso. Es aquí donde se metila. ¿Sí? Es igual donde se metila, por si acaso. Ahora, pero se va, por ejemplo, en cuestión de fosforilación, se va a fosforilar en las serinas, por ejemplo. ¿Ya? Se metila, recuerden, en las lisinas. También se puede metilar en las argininas. ¿Sí? La acetilación es netamente en la lisina. Y así podemos seguir hablando de varias acciones, ¿ya? Y en qué aminoácidos ocurren. Pero ya les mostré más o menos a qué nivel es donde ocurre la metilación y acetilación de la lisina. Es en el epsilon amino. ¿Perfecto? ¿Cómo se denomina la teoría de Jacob y Monod?
Por favor, recuérdense este nombre, Jacob y Monod, ¿sí? Esta teoría recibe otro nombre, la teoría del Lac-Operon, o teoría del operón en corto, ¿sí? Lac-Operon también se le dice. Lac-Operon. Perfecto. Recuerden que la teoría del operón nos permite, pues, evidenciar la regulación de la expresión génica de la E. coli frente a la disponibilidad de nutrientes en el medio. Si hay glucosa o si hay solamente lactosa. ¿Lo ven? ¿Recuerdan? Todo eso. Vamos. ¿Qué RNA tiene más modificaciones en sus bases? Recuerden que la RNA está hecho de bases nitrogenadas, como la adenina, ¿no? Estos se empalmaban con uracilo. Perdón, había adenina, ¿no? Con uracilo. También citosina y guanina, ¿no? Esas son las bases que hay en el RNA. Ahora, recuerden que hay muchos tipos de RNA: mensajero, ribosómico, heteronuclear y de transferencia. El que más modificaciones tiene en sus bases es el RNA de transferencia. Me explico. Aquí tenemos un RNA de transferencia. Tiene un brazo D. Este es el brazo T. Perfecto. ¿Ya? Este es el brazo aceptor, por si acaso. Este es el brazo aceptor, el de aquí arriba. Y este brazo, ¿sí? Este brazo es el brazo anticodón. Perfecto, entonces no se olvide. Brazo T, brazo D, brazo anticodón. Y este es el brazo aceptor. ¿Ya? ¿Qué quiero que recuerdes del brazo aceptor? Del brazo aceptor quiero que recuerdes esta secuencia. Recuerden que hacia 3' está, ¿no?, la secuencia CCA. Esto es 5', esto es 3'. Esa secuencia CCA es consenso, se ha conservado y es, pues, el que siempre está en todos los RNAs de transferencia, siempre está ahí, en cualquier RNA de transferencia. Ya, y hay varios tipos de RNA de transferencia para diferentes aminoácidos, ¿no veo? Recuerden que es este brazo, el aceptor, el que pues se une al aminoácido. ¿Sí? Puede ser tirosina, puede ser fenilalanina, puede ser metionina, puede ser alanina, glicina, lo que tú quieras, puede ser cualquier aminoácido. Pero se une al extremo 3'. Eso puede ser otra pregunta. ¿A qué nivel del RNA de transferencia se une 3'? ¿En qué secuencia? CCA. CCA. Bien, es el brazo aceptor. Ahora, me gusta pensarlo de esta manera. Podemos recordar a un amigo que se llama Chris, o pueden recordarse de Chris Evans, de Capitán América, ¿ya? Que está cargando. Chris carga aminoácido. Sí, así se van a recordar de la secuencia. Chris carga aminoácidos. Imagínense a Chris Evans cargando pues un aminoácido, ¿ya? Y se les va a quedar. Es el que más se modifica, ya por si acaso. El RNA de transferencia es el que más bases son modificadas. Por ejemplo, este de aquí, miren, pseudouridina. Está modificado. Ese de ahí es una base modificada. Este de aquí lo propio. Esta T es timina. Recuerden que el RNA generalmente no tiene timina. Miren, esto es lo que generalmente sí tiene, pero no tiene timina. Pero aquí lo tiene, ¿sí? Aquí lo tiene. Bien, entre otras. Vamos. Dice, la RNA polimerasa 2 puede iniciar su función de transcripción después de activarse el gen operador con... miren chicos, recordemos, RNA polimerasa 2 puede iniciar su función de transcripción después de activarse el gen operador con... Aquí, el operador tiene que activarse, ¿lo ve? Aquí el gen operador tiene que activarse. Recuerden que la RNA polimerasa, para iniciar su proceso de transcripción, necesita de CAP y AMP cíclico. ¿Lo ve? Necesita de CAP y de AMP cíclico. Bien. Un ratito. Ahora que lo pienso mejor, miren chicos. La RNA polimerasa 2 puede iniciar su función de transcripción después de activarse el gen operador. Miren, este es el operador, el gen operador. Ahora, generalmente, ¿quién se le une? Se le une la proteína represora.
pero ¿se puede activar? Como tal, no. Este gen operador solamente sirve solamente sirve de unión para esta proteína depresora. ¿Ya? Recuerden que la proteína depresora normalmente lo bloquea. Lo bloquea. Si es que no hay lactosa. Pero si hay lactosa, miren. Aquí está la lactosa. Pero si hay lactosa, la proteína no se une al gen operador. Por lo tanto, va a permitir, va a permitir que la línea polimerasa pues, transcriba el LAC-Z, LAC-I, LAC-A, todo lo que les dije, las enzimas. Y las enzimas, hemos dicho, y canales que van a permitir la metabolización de la lactosa. ¿Lo ven? Entonces, miren, generalmente necesita, sí, y aquí yo lo puse así, necesita la activación de CAP y de AMP cíclico. ¿No es cierto? Necesita la activación de CAP y AMP cíclico. Necesita, evidentemente, pero la respuesta a esta pregunta es ninguno. Sí, ninguno. Ahora que, o sea, lo pienso mejor, no había analizado el detalle de la pregunta, que decía, después de activarse del gen operador con, el gen operador no se activa con nada, no se activa con nada, por lo tanto es ninguno, ¿sí? Al gen operador se le une la proteína depresora. Bien, por lo tanto aquí es ninguno, por si acaso. ¿Ya? Dedos de zinc, cremalleras de leucina y el MP cíclico es para confundirlos, ¿ya? Los dedos de zinc y cremalleras de leucina, por ejemplo, son motivos, ¿no? Son dominios, no son dominios, son motivos, son proteínas cuyos motivos se unen al DNA, ¿sí? Dedos de zinc y cremalleras de leucina, pero no, generalmente los dedos de zinc pues están en los factores de transcripción de hormonas esteroideas, por ejemplo, de la aldosterona, cortisol, testosterona, vitamina A, por ejemplo, ¿ya? La cremallera de leucina está más bien en factores de transcripción que se llaman FOS y JUN, pero nada que ver, o sea, está muy, muy, pero muy, muy fuera de lo habitual esta parte. ¿Sí? O sea, son preguntas que nada que ver son opciones que nada que ver con la pregunta, ¿ya? Repasamos de manera rápida. Si hay mucha glucosa en el medio, ¿qué pasa? Recuerden, inhibe a la adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa, por lo tanto, que normalmente hacía ¿no? Convertía el ATP en AMP cíclico. Eso es lo que normalmente hacía la adenilato ciclasa. ¿Y el AMP cíclico a quién activaba? A CAP. ¿No? Y recuerden que tanto CAP y CAMP, ¿no? El AMP cíclico, se unían, recuerden, se unían a un gen, ¿no ve? Se unían a la unión al sitio CAP, ¿no ve? Se unían al sitio CAP. Recuerden que aquí teníamos un sitio de unión de la RNA polimerasa. Supongamos que esta es la RNA polimerasa. Supongamos. RNA polimerasa. ¿No? Y aquí estaba el operador. Aquí estaba el operador. Aquí estaba el promotor, ¿no ve? Y aquí estaban los genes, ¿no? El gen LAC-I, LAC-A, LAC-Z. Perfecto. Al operador, ¿quién se unía? Generalmente se le unía una proteína depresora, ¿sí? Pero, ¿qué pasaba si la proteína depresora estaba con lactosa? Pues esta proteína depresora con lactosa, ¿no? Se iba y se unía, formaba un complejo, ¿no? Con la lactosa y ya no se unía al operador, por lo tanto, permitía que la RNA polimerasa transcribiera todos los genes de LAC-A, LAC-I y LAC-Z, ¿lo ven? Perfecto. Listo, entonces recuerden, eso es cuando hay mucha glucosa, ¿no? Cuando hay mucha glucosa, pues recuerden que el CAP y el K, recuerden que cuando hay mucha glucosa, se inhibía, aquí miren, se inhibía el adenilato ciclasa. Recuerden, no se olviden, inhibía al adenilato ciclasa, la inhibía. Rayos, la inhibía. ¿No ve? Por lo tanto, CAMP no había, CAP no se activaba. No había complejos disminuidos, los complejos estaban disminuidos. Por lo tanto, ¿activaba? No, no lo activaba. Estaba inhibido la RNA polimerasa. Por lo tanto, no podía transcribir ni el LAC-I, ni el LAC-Z, ni el LAC-A. ¿Lo ve? No se podían transcribir. No se podían transcribir porque la RNA polimerasa no estaba activa. Entonces, si la cantidad de glucosa era baja, ahí sí activaba la adenilato ciclasa. Sí había, voy a colocarlo aquí con azul, sí había CAMP,
sí había CAP, el CAP estaba activado, sí había complejos CAP-CAMP, por lo tanto estos activaban a la RNA polimerasa, ¿no ve? Por lo tanto podía transcribir LAC-I, LAC-Z y LAC-A, podían transcribir, pero en este caso no. Ahora, ¿qué pasaba si había LAC? ¿Qué pasaba si había LAC? Si había LAC, toda esa proteína depresora iba a estar inhibida, pero si no había LAC, voy a colocarlo de color rojo, pero si no había LAC, estaba en concentraciones bajas, esa proteína depresora iba aquí y la iba al sitio operador, ¿no ve? Iba al operador, al gen operador, pues no permitía que la RNA polimerasa pues siguiera su camino y transcribiera esos genes, ¿no? No se olvide. Así que todo depende si hay lactosa o no. Y todo depende también si hay de la glucosa o no. Así que mucho cuidado con eso. Ahora, la pregunta es un poco confusa. ¿Sí? No me hubiera dado cuenta de mi error, a no ser que haya leído bien esto. Gen operador. ¿Ya? En el gen operador no se activa. Generalmente solamente se une la proteína depresora, la inhibía. Y ya. Aquí, ¿cuál sería cuál sería la respuesta correcta? La pregunta sería, después de inhibirse el gen operador bueno, de hecho, la RNA polimerasa no puede transcribir, no puede generar transcripción de esos genes cuando la proteína depresora está. Así que cuando está inhibida el gen, pues no puede. Pero si está libre el gen, que es diferente, sí. La metilación de la cromatina resulta generalmente en... y esto aquí tengo dos opciones yo, chicos, ¿ya? Pero la más probable para mí es la C, ¿bien? La metilación de la cromatina, les voy a decir por qué, lleva activación de genes. Recuerden que la cromatina se compone de dos. Se compone de DNA, se compone de histonas. Eso es la cromatina, generalmente, ¿ya? ¿Qué pasa si metilamos el DNA? Atención. ¿Qué pasa si metilamos el DNA? Si metilamos el DNA, hay silenciamiento de genes. O hay inhibición de genes, cualquiera de los dos. Silenciamiento de genes. Pero ¿qué pasa si metilamos las histonas? Ahí depende, ¿sí? Generalmente la metilación de las histonas lleva a activación. Activación de genes, ¿ya? Es por eso que yo me voy más por activación de genes, porque la cromatina cuando es metilada, generalmente se está hablando de las histonas, ¿ya? Pero ¿qué pasa si diría la metilación del DNA? Pero si dijera la metilación del DNA, pues eso lleva silenciamiento, sería la D, ¿me entienden? Entonces para mí esta es la más probable. Esto en el caso del DNA, pero dice cromatina, entonces se debe referir a las histonas. Bien. No se olviden. No se olviden. Acetilación, atención, acetilación y metilación no es lo mismo. ¿Lo ven? Lo mismo que metilación del DNA. Miren, la metilación del DNA lleva a silenciamiento. La metilación y acetilación de las histonas lleva a activación, por si acaso. ¿Qué sitio de los cromosomas cuando se acortan tienen relación con problemas de envejecimiento y producción de tumores? Ahora sí, chicos, ¿no ve? En la anterior pregunta decía telomerasa, pero aquí dice telómeros. ¿No ve? Los telómeros, chicos, cuando se acortan pueden resultar en problemas de envejecimiento y producción de tumores. Chicos, aquí tenemos un cromosoma. ¿Ya qué pasa si con cada ciclo celular se va acortando? Y no hay ningún mecanismo que pueda, pues, retrasar ese proceso. Recuerden que normalmente teníamos nosotros, ¿no ve? Normalmente, ¿qué teníamos, chicos? Normalmente, ¿qué teníamos? Teníamos una enzima que alargaba, ¿no ve? Hacía más, elongaba el DNA en los telómeros. ¿Quién hacía eso? La telomerasa. Pero cuando la telomerasa está deficiente, ¿qué provoca? Progeria. Es una enfermedad en la que los individuos nacen y empiezan a envejecer muy, pero muy rápido, ¿sí? O incluso nacen ya viejos, son bebés viejitos, que tienen esas características de piel arrugada, deshidratados, ¿sí? Con ya enfermedades, ¿ya? Esa es la progeria, ¿perfecto? Entonces, si se acorta demasiado los cromosomas a nivel de los telómeros, ¿no? Porque con cada ciclo celular, pues puede llevar a progeria. Y más
si hay una telomerasa deficiente, o sea, no está activa. Bien, generalmente, chicos, es una enfermedad muy rara y nosotros ahorita tenemos una buena actividad de telomerasa que, pues, que, que una buena telomerasa que puede, pues, elongar este brazo de cromosoma, de cromátide, ¿sí? Bien, ¿qué DNA polimerasa se encarga de unir los fragmentos de Okazaki? Chicos, ninguna. Ninguna DNA polimerasa de estas puede unir fragmentos de Okazaki. Pero para empezar, ¿qué son fragmentos de Okazaki? Ya, miren, aquí tenemos un DNA. Un DNA, pues, cuyas hebras ya están separadas. ¿Recuerdan cuál era la enzima, chicos, que separaba? La enzima que separaba, ¿quién era? Era la helicasa, no se olviden, helicasa. ¿Ya? Ahora, aquí tenemos una DNA polimerasa, que se llama DNA polimerasa 3, ¿ya? DNA polimerasa 3. ¿Qué es lo que es la DNA polimerasa 3? Bien, para empezar, va a sintetizar DNA de 5 a 3', eso hemos dicho. Pero hemos dicho que lee, ¿cómo lee, chicos? ¿Cómo lee el DNA? Él lee el DNA en 3, de 3 a 5'. Ahí está. Uno es la lectura, otro es la síntesis, ¿no ven? Entonces aquí tenemos 3, 5', aquí tenemos 5', 3'. Entonces, vamos a leer. Tenemos que leer de 3 a 5', y vamos a ir sintetizando con azul. Ahí está, sin problemas. Estamos sintetizando una cadena continua. Una hebra continua. Cadena continua. ¿Ya? O también se le dice cadena líder. También se le dice cadena líder. Bien. Ahora, recuerden que ahora tenemos que leer igual, de 3 a 5'. Pero recuerden que lo estamos sintetizando de 5 a 3', es diferente, ¿no ve? Estamos sintetizando de 5 a 3', pero la lectura es de 3 a 5'. A ver, leeremos aquí, de 3 a 5'. Vamos a sintetizar, miren. Aquí. Ya hemos sintetizado, ¿lo ve? Pero recuerden que la helicasa sigue avanzando. La helicasa sigue avanzando, por lo tanto, estoy sintetizando otra cadena. ¿Han visto? Las cadenas son discontinuas. Las cadenas son retrasadas, no son continuas como la continua. La continua se sintetiza así por la dirección de la hebra. La hebra favorece esa síntesis de 5 a 3', porque a medida que la helicasa vaya avanzando, esa enzima va a ir sintetizando sin problemas, porque recuerden la dirección que va de 5 a 3'. ¿Sí? Pero en cambio aquí las enzimas tienen problemas. Tienen problemas porque, o sea, va a depender de qué tanto avance la helicasa. Mientras más avance, va a haber más fragmentos, va a haber cadenas discontinuas, ¿ya? Esta es una hebra o cadena discontinua. O también se le llama cadenas de trazada. A esos fragmentos que ven aquí, chicos, miren, aquí hay uno, aquí hay dos, puede haber más. Mientras más avance la helicasa, va a haber más. Porque recuerden que estamos sintetizando desde 5 a 3'. ¿No veo? Se les llama fragmentos de Okazaki. Esas cadenas de trazadas o cadenas discontinuas son fragmentos de Okazaki. ¿Ya? Y generalmente hay que unir, miren, todo esto de aquí hay que unirlo. Hay que unirlo. Esos fragmentos hay que unirlos. ¿No? No tienen que estar así. Se los une con la DNA ligasa. Pero la DNA ligasa no es una polimerasa. Ahí va la pregunta. La pregunta es engañosa. Dice, ¿qué DNA polimerasa? Pero no hay ninguna DNA polimerasa que haga eso. Ninguna DNA polimerasa une los fragmentos de Okazaki. Solamente la DNA ligasa. Por si acaso. Es por eso que le puse un asterisco ahí. ¿Ya? Vamos con el 28. ¿Qué DNA polimerasa sintetiza? Ahí está. Esa es otra cosa. ¿Qué DNA polimerasa sintetiza fragmentos de Okazaki? Eso es diferente. A ver, ahí eso les he dicho. Les dije en su momento. La DNA polimerasa 3 es la que sintetiza de 5 a 3'. Y esa misma. Esas cadenas azules que ven, que hemos sintetizado de aquí a aquí, pues las hace o las sintetiza la DNA polimerasa 3. Bien. Listo, ahí está. Vamos. Recuerden que los fragmentos de Okazaki, ¿sí?, pertenecen a la hebra o cadena
discontinua o retrasada. Bien, vamos. Sigamos. El DNA de plásmidos, atención. El DNA de plásmidos que infectan bacterias, ¿por qué vías se expresan? Chicos, se expresan por la vía lítica. Y déjenme explicarles esto. Un plásmido, por ejemplo, un ratito, aquí tenemos una bacteria, ¿ya? Aquí tenemos su plásmido, ¿ya? Vamos a suponer que todo esto es su DNA, su cromosoma bacteriano, ¿ya? Bien, si este plásmido se integra al DNA, inicia la vía lisogénica. ¿Lo ve? Donde el virus no hace nada, simplemente se integra en el virus de la bacteria y permite que la bacteria, mientras se vaya dividiendo, pues su DNA tenga prosperidad, se divida una y otra vez, ¿ya? El DNA del plásmido, ¿sí? Pero este DNA de plásmido, por ejemplo, chicos, ¿sí? Aloja un virus, ¿no? Por eso es la vía lisogénica, porque aloja el DNA de un virus, ¿sí? De un virus que generalmente está aquí, ¿no? Inyecta su DNA e ingresa al plásmido. Ya, pero, ¿qué pasa? En cambio, ¿qué pasa si este plásmido se empieza a dividir más? O sea, dentro de la bacteria. 1, 2, 3, 4, y no solamente hay uno, hay varios. ¿Lo ve? Estos plásmidos, ¿sí? Van a empezar a producir, miren, más y más viriones, más virus. ¿Lo ve? A tal punto de que van a dividir y formar tantos viriones que va a reventar la bacteria. ¿Lo ve? Y va a provocar lisis. Va a provocar lisis de la bacteria. Esa es la vía lítica. ¿En cuál de los dos se está expresando el DNA del plásmido? ¿En cuál de los dos se está expresando? Y gracias a eso están formando más virus. En la vía lítica. En la vía lítica es donde se está produciendo más DNA del plásmido. En cambio, la vía lisogénica no. En la vía lisogénica lo que pasa es que el plásmido pues adhiere al DNA bacteriano, al cromosoma bacteriano, y ahí se queda. No se divide ni nada. Por lo tanto, se expresan en la vía lítica, ese DNA de plásmido. El DNA del plásmido se expresa en la vía lítica. Bien, ¿en qué genes se ubican las cajas TATA y caja CAT? Ya, para empezar, son en todos, chicos. ¿Qué son cajas TATA y cajas CAT? Son regiones promotorias, ¿sí? De promoción. Son genes de promotores. Son cajas, son secuencias que han sido conservadas a través del tiempo. Tú, yo, todos tenemos esos promotores. Siempre adivita, atención, lo voy a poner simple. Siempre están adivita, atención, de nuestros genes. Supongamos que este es nuestro gen. El gen para la insulina, por ejemplo. Todo esto. Gen para la insulina. Ahora aquí tenemos un promotor. Un promotor que nos va a permitir. Este promotor de aquí nos va a permitir, pues, que, bueno, este promotor puede ser una caja TATA, por ejemplo. TATA. O puede ser CAT. No importa. Cualquiera que sea el promotor, ¿qué va a permitir? Va a permitir la unión de una proteína llamada proteína unión a la caja TATA. Proteína de unión a la caja TATA. Me explico. Esta TBP, ¿qué va a hacer? Va a traer factores de transcripción. Miren esas bolitas de ahí. Atrae factores de transcripción, TFs. Factores de transcripción, TF, todos tienen TFs. ¿Pero quién se une primero? La TBP. Recuerden que la TBP es la proteína de unión a TATA. La B es de binding, significa unión. Proteína de una unión a TATA, ¿no? Primero que se une, una TBP, después los factores de transcripción. ¿Qué hacen después? ¿Ya? Permiten que la RNA polimerasa, atención, la RNA polimerasa se siente ahí y pues empiece a producir el RNA mensajero de la insulina. Supongamos que este es el RNA mensajero. Ahí está. Con su extremo 5', aquí 3', pero es de la insulina. Gracias a la lectura de la RNA polimerasa, va polimerizando al DNA, ¿no? En RNA. Recuerden que esto es DNA y esto es RNA. ¿Quién lo hace? La RNA polimerasa, pero gracias a que se han unido,
proteínas de unión a la caja TATA y también factores de transcripción. Y no importa qué gen sea, todos los genes lo tienen. Genes reguladores, genes estructurales, operadores, todos tienen cajas TATA y CAT. ¿Sí? U otro tipo de cajas. Miren chicos. Recuerden que las histonas pues son de 4 tipos, ¿no? Hay la histona 1, histona 2, hay la 2A y 2B, hay la histona 3 y la histona 4. En fin, la histona 3, la histona 4, la histona 2A y 2B los voy a representar aquí. A, estas 2A, 2B, H3, H4. Ahora aquí tenemos otros. 1, 2, 3, 4. Están duplicados. Por si acaso, están duplicados. Todos estos están formando un nucleosoma. Aquí hay 8, ¿no ve? Entonces, de cada uno tenemos 2, ¿no? En este octámero de histones. En este octámero de histonas tenemos 2 de cada uno. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con el H1? El H1, pues, aquí está marginado, ¿ya? Supongamos que este es un octámero, un ratito. Así, aquí está nuestro octámero, copiar. Lo voy a colocar aquí. Lo voy a colocar aquí. Y lo voy a colocar aquí. Recuerden que el DNA pasa 1.2 vueltas sobre estos. Igual aquí. 1, 2. 1, 2. Pasa. El DNA, miren, el DNA que está de color azul, pasa 2 vueltas, ¿no? Sobre las histonas. Y recuerden aquí que la histona 1, aquí, está de cuña. Entre cada. Aquí. Cuña, cuña. Entre cada octámero de histonas. Sí, recuerden que el octámero de histonas más el DNA, o sea, 1, 2 vueltas, se llama pues nucleosoma. ¿Sí? Se les dice nucleosoma. Bien. Y el DNA pues pasa 2 puntos, dos vueltas más o menos. Y aquí están las proteínas H1, las histonas de tipo 1. En fin, eso quiero que lo sepan, que el H1 está fuera del octámero de histonas, no forma parte, sino está fuera del octámero. ¿Sí? Como cuña entre cada nucleosoma. Ahora, supongamos que esta es una histona, ¿no? Ahí está la histona, una bolita. Generalmente, chicos, tiene una cola. Siempre tiene una cola. Siempre termina con una cola. Ese se le dice extremo N-terminal. Y por aquí por aquí en el centro está su extremo C-terminal, pero no interesa, ¿ya? Pero es una histona. Bien, es una histona, es lo que importa. El extremo N-terminal, amino-terminal, dicho de otro modo, es el que es propenso, es una cola, prácticamente sale de la histona. Es la que se acetila, es la que se metila, es la que se fosforila, etc. O sea, es el lugar donde se modifica la histona. ¿Sí? Y eso va. El extremo terminal es donde se acetila, es donde se regula la conformación de las histonas. Bien, esta pregunta ya la hemos visto muchas veces. ¿Qué función tiene la proteína del retinoblastoma cuando se fosforila? ¿Recuerdan? Si fosforilábamos al retinoblastoma, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Pues se liberaba E2F y pasábamos de G1 a S. Entonces, permite la iniciación de la fase S. Esa es la pregunta, la respuesta correcta. ¿Lo ven? Cuando se fosforila. Pero cuando no está fosforilado, pues lo está como que incesando al E2F. ¿Recuerdan? Ahora, el RNA cebador evita reacciones indeseables en el extremo 5' porque se metila en, les he dicho, aquí tenemos el RNA mensajero maduro. Tiene una caperuza, un cap, tiene una gorrita en el extremo 5', pero en cambio tiene una cola en el extremo 3'. Esta es una cola de poliadenilación, o sea, hay muchas adeninas en el 3'. Pero en el extremo 5', ¿qué tenemos? Una guanina. ¿Pero qué guanina es? Es una guanina metilada, ¿recuerdan? Les dije, es una guanina metilada. ¿No? El RNA cebador evita reacciones indeseables porque el extremo 5', porque evita reacciones indeseables en el extremo prima, porque se metila en
en la guanina, ¿no? Listo, chicos. Eso es las respuestas. Es una guanina metilada, lo que hay en el extremo 5' del RNA mensajero maduro. Ahora mire, aquí tenemos lo siguiente. Dice, las catepsinas son proteínas que se encuentran en lisosomas, chicos. ¿Ya? Las catepsinas generalmente necesitan un pH muy ácido para poder trabajar, ¿ya? Para poder trabajar. Por lo tanto, un ambiente bueno para ellos son los lisosomas. ¿Qué son? Van a ser enzimas que van a degradar todo tipo de proteínas y están muy relacionadas con muchas enfermedades. ¿Ya? Bien. Vamos con el 35. En los sitios de iniciación de las aplicaciones de DNA, el desarrollamiento se produce en las secuencias que tienen predominantemente secuencias AT. Lo explico por qué. Recuerden que entre la adenina y la timina hay 2 enlaces de hidrógeno. Entre guanina y citosina hay 3 enlaces de hidrógeno. ¿A ver? Ahora, ¿cuál de los dos es más probable romper? El que es más probable romper es entre adenina y timina, porque tiene 2 enlaces de hidrógeno. En cambio, las de guanina y citosina solamente tienen 3. Listo. ¿No ve? O sea, es más fácil romper. Es más probable que ocurra ahí el desenrollamiento. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, TAT. Aquí, TAT. Que sería ATAT. Digamos aquí, guanina, citosina, guanina, citosina. Citosina, guanina, citosina, guanina. Aquí tenemos dos porciones de DNA. ¿Cuál de los dos es más fácil abrir? El que es más fácil abrir es el de aquí arriba, porque hay menos enlaces de hidrógeno. Y va a ser más difícil aquí, más difícil va a ser porque recuerden que hay más enlaces de hidrógeno. Más enlaces de hidrógeno. Aquí hay menos, ¿no? Aquí hay menos enlaces de hidrógeno. Listo. Aquí hay menos enlaces de hidrógeno. Menos. Por lo tanto, es más fácil romper este de aquí. Es más fácil desarrollarlo y por lo tanto acceder a él. Si las enzimas pueden acceder, los factores de transcripción pueden acceder y así sucesivamente.